Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Tenemos en nuestro país sectores que están dispuestos a hacerlo todo, definitivamente, dispuestos a hacerlo todo para impedir, porque tienen miedo, ese es el miedo que tienen, la verdad es esa. Impedir, evitar que el presidente Danilo Medina decida repostularse para terciar en las próximas elecciones del 2020. Tienen miedo a eso. Saben que el posicionamiento del presidente en este momento es una verdadera amenaza a sus aspiraciones, y en eso convergen sectores tanto de un lado como del otro, tanto de la oposición como no de la oposición. Podríamos decir, gente que está en el partido de gobierno y que gobierna incluso. Han fallado todos los mecanismos, todos los recursos que han puesto en marcha para crearle situaciones incómodas al gobierno dominicano. Han fallado todos esos recursos. Hasta los marchantes verdes andan recogidos por ahí porque su entusiasmo duró lo que dura una cucaracha en un gallinero. Usted no tiene o no está llamado a tener éxito, nadie, si no cuenta con el pueblo. Para tener éxito en cualquier emprendimiento político, usted tiene que contar con el pueblo. Si no cuenta con el pueblo, entonces, y usted es de esas personas que están dispuestos a vender su alma al diablo, porque hay gente dispuesta, ha habido siempre, gente dispuesta a vender su alma al diablo para conseguir lo que se propone, entonces se atreven a cualquier cosa. Se atreven a cualquier cosa. No solamente a hacer marchas y denuncias temerarias y a tergiversar y a confundir, eso estará siempre ahí, la confusión, llevarle confusión a la gente, llevarle confusión al pueblo, porque es al pueblo al que hay que confundir, es al pueblo al que hay que engañar, es al pueblo al que hay que estafar, no es a otro, porque el poder siempre está en el pueblo, el poder siempre está en las masas populares, en ese pueblo pobre al que se ha dedicado en cuerpo y alma el presidente de la República. A ese pueblo que percibe, ese pueblo que sabe que se están enfrentando por primera vez de manera radical y definitiva problemas fundamentales del pueblo dominicano, como los problemas de educación. El pueblo dominicano no tenía derecho a la educación, lo tenía en la Constitución, estaba escrito con letras de molde, como dice la gente, letras de imprenta, estaban ahí, el derecho a la educación, pero está ahí nada más, porque pintar el pajarito es fácil, el problema es como dice la gente, ponerle el pico y que coma, y diría yo, y las alas y que vuele. Pintar el pajarito es hasta cierto punto fácil, el problema es ponerle el pico y que coma también, y que vuele. Ese es el problema, es decir, hacer las cosas realidad. Y usted tiene una constitución que sí, que habla muy bonito del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho al trabajo, que fue la constitución de 1963, una constitución que era más social que política, social, como se requería y como se requiere. Y se establecieron ahí esos derechos, pero no se pasaba de ahí. No se pasaba de ahí hasta el año 2012, que llegó el presidente Medina ahí. La escuela dominicana era una escuela de 3 tandas.
3 tandas, una escuela en la mañana, una escuela por la tarde y una escuela por la noche. Las 3 escuelas eran las 3 escuelas del pueblo pobre. Del pueblo pobre. 3 escuelas. Pero cada una de esas escuelas lo único que impartía eran 2 horas y las que más impartían 2 horas y media a 3 de clase. Establecido no por nosotros, establecido por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Establecido por instituciones nacionales también del sector privado, como Educa, por ejemplo, a ONGs dedicadas al estudio del fenómeno educativo. Establecido, la escuela dominicana trabajaba 2 horas y media, 3 horas de clase. Por eso tenemos hoy todavía a un grupo de maestros y maestras que se oponen también a la revolución educativa, porque ellos estaban muy bien, aparentemente, trabajando 2 horas, entre 2 horas y 3 horas de clase, que vaya usted además a evaluar la calidad de esas 2 a 3 horas de clase. Hoy la escuela dominicana va rumbo a las 8 horas de clase. Los pobres de la República Dominicana tienen hoy derecho asegurado a 8 horas de trabajo en la escuela. Eso va a parir una nueva sociedad. Eso va a parir una nueva República Dominicana, que no nos quepa la menor duda. La jornada escolar de tan extendida va a parir una nueva República Dominicana. Los maestros ganan hoy lo que ganaban y más de lo que ganan o ganaban los maestros del sector privado, a tal punto que ha llevado a crisis al sector privado. Hay una crisis en el sector de la educación privada en la República Dominicana, para que usted entienda, porque hoy un maestro de escuela pública gana más de lo que ganaba y hasta de lo que gana un maestro del sector privado, con más privilegios incluso el de la escuela pública. Pues bien, hay gente que quiere echarle una pasta de jabón de cuava a ese sancocho del desarrollo del pueblo dominicano, a ese sancocho de la construcción del nuevo, novísimo futuro de progreso de la República Dominicana. Hay gente dispuesta a eso y desde luego, como les ha fallado su marcha, que se ha ido reduciendo, se ha ido haciendo cada vez más chiquita, como les han fallado todos los otros recursos, el recurso Odebrecht, que fue otro recurso, utilizado para tumbar gobiernos en América Latina también. Para eso fue utilizado ese expediente también, y quisieron usarlo aquí con el mismo propósito. Pero República Dominicana no es Brasil, República Dominicana tampoco es Perú, República Dominicana es otra cosa. Aquí hay una estabilidad política, hay una estabilidad económica, hay sectores, de todos los sectores del país que están interesados en que se continúe por el rumbo que se va, el rumbo de desarrollo, el rumbo de crecimiento, el rumbo que nos va a permitir llegar a superar definitivamente la pobreza en la República Dominicana, porque el gran mal de la República Dominicana, el gran daño de la República Dominicana, no es como quieren decir los economistas de la oposición, de que la deuda externa, es la deuda social. No es la deuda externa, señores, es la deuda social acumulada, es la pobreza, es la miseria que se acumuló aquí y que usted la puede ver en toda la periferia de todos los pueblos y de todas las ciudades del país. Es esa miseria acumulada en décadas y décadas y décadas de abandono, de marginación de la gente, abandono de todos los programas de desarrollo del país. Eso fue acumulando deuda.
el clientelismo brutal utilizado en contra del mismo pueblo por todos esos que gobernaron primero. Ese es el gran problema de la República y tenemos un gobierno dedicado a superar la pobreza, a superarla definitivamente y a llevarle a la clase media la estabilidad que necesita para que no vuelva a caer en la pobreza. Porque una vez una gente, una familia sale de la pobreza, sale de la miseria, todavía no ha superado el problema, queda en esa franja que le llaman de vulnerabilidad. Son los llamados vulnerables. Es la gente que ha dejado de ser pobre porque consiguió un trabajo, porque emprendió su propio negocio. En fin, por la razón que sea, pero sobre todo porque hay un clima de trabajo, de negocio, de emprendimiento, de creación de oportunidades en la República Dominicana. Aprovecha ese clima, la gente empieza a salir de la pobreza, pero cualquier vientecito lo devuelve. Ya vimos lo que pasó del 2000 al 2004, ese gobierno de Hipólito Mejía, que regresó a la pobreza a, óigame, millones de dominicanos que la habían superado, pero que estaban ahí en el umbral, estaban en el umbral. Aquí hay sectores dedicados a eso, repito, dedicados a impedir que el presidente Danilo Medina continúe ahí y dedicados a crearle problemas al gobierno y al pueblo dominicano. Esos sectores andan urdiendo, andan maquinando cualquier cosa. Les fallaron todos los otros expedientes, les han fallado todos. Ahora le queda uno. Le queda el expediente Haití, el expediente haitiano. Quieren hacer lo mismo que hicieron y han hecho toda la vida contra todo el que han querido ponerle un problema, una zancadilla. Ahí tienen ese expediente expedito, a la mano quiere decir. Ahí lo tienen y están dedicados a eso. A ese laborantismo, de buscar crearle problemas internacionales al gobierno dominicano. El gobierno dominicano ha superado todos los desafíos que se le han puesto por delante. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la OEA y no sé cuántos otros organismos internacionales estuvieron por un tiempo denunciando a la República Dominicana como un país donde se violaban los derechos de los inmigrantes haitianos. Eso se superó con un trabajo formidable realizado por el gobierno, realizado por el presidente de la República y la Cancillería Dominicana. Un trabajo realizado en varios frentes además. El primero fue el de la ley 169-14, que creó el Plan Nacional de Regularización para los inmigrantes, que llevó orden al sector inmigración, al sector migración en la República Dominicana, que creó las estructuras que estaban previstas en la ley, creó las estructuras previstas en la ley para tratar los casos de la inmigración, no solamente haitiana, sino también la inmigración europea que estaba aquí ilegal y la inmigración de otros lugares de América Latina que estaba aquí también ilegal, y del Caribe, América Latina, el Caribe completo, que había aquí muchos ilegales, de América Central también. No eran solamente haitianos, pero sobre todo el grueso, desde luego, eran inmigrantes, ilegales, haitianos, pero no ilegales llegados en estos días. Habían algunos hasta nacidos aquí, y tenían décadas viviendo aquí. Y se creó el Plan Nacional de Regularización que permite que esa gente esté en el país de manera legal, con sus papeles, y que permite además saber quién no está de manera legal en el país. Porque esa es la virtud de ese Plan Nacional de Regularización que puso en marcha el presidente de la República y que ahora quieren echar para atrás,
quieren echar para atrás algunos sectores. Sectores internos del PLD incluso. Sectores que le hacen oposición al presidente. Y desde luego la oposición dominicana, ubicada en todos los sectores de esa oposición que no ha podido pasar del 25%. Óigalo, no ha podido pasar del 25% ni siquiera en sus propias encuestas. Ni siquiera en sus propias encuestas ha podido pasar del 25%. Todo lo contrario, ha bajado de la votación que obtuvo en las últimas elecciones del 2016. Ha bajado de ahí en todas las encuestas, en todos sus estudios, esa oposición entera, completa, ha bajado. Ha bajado del apoyo que tuvo en 2016. Y está muy preocupada, porque si usted baja, ¿quién se fortalece? Quien se ha fortalecido realmente es el gobierno. Quien se ha fortalecido es el presidente Danilo Medina, que acaba de completar un periplo histórico. Un periplo histórico, una hazaña. 200 visitas sorpresa. 200. El presidente no quiere que las cuenten. No quiere que le lleven la cuenta de las visitas porque, y él tiene razón, él lo ha dicho. Yo no hago esto para que la estén contando, yo no hago esto para que estén mirando a ver cuántas son, ni porque esté en competencia con nadie, ni siquiera conmigo mismo. Yo hago esto por deber, yo hago esto por compromiso, yo hago esto, ha dicho el presidente, porque yo dije que iba a gobernar en la calle. Y dijo él, y creo que he cumplido, dijo, y creo que he cumplido. Efectivamente, ha gobernado, no solamente desde el Palacio Nacional, y ha gobernado bien, ha gobernado desde la calle, desde los caminos vecinales, desde el campo, desde la loma, desde donde quiera que hay un dominicano, una dominicana en necesidad, desde ahí ha gobernado el presidente. El resultado es un apoyo abrumador. El resultado es un apoyo abrumador. Abrumador tanto que se necesitan encuestadores y se necesitan esos señores que les llaman sastres porque hacen trajes a la medida. Es decir, si la oposición quiere una encuesta donde diga que la oposición está de maravilla, esos sastres le hacen una encuesta. A la medida se la hacen, esos sastres. Sí, hay encuestadores que ese es su nombre, por esa razón. Les llaman sastres. Usted se la hacen como usted la quiere. Usted lee las encuestas, desde luego, y cuando usted las lee dice, óigame, pero qué grosera es la manipulación. Qué absurdas las preguntas que le hacen a la gente. Qué tendenciosas, qué dirigidas a conseguir un resultado específico. Porque si usted quiere conseguir un resultado, usted elabora una pregunta que le dará ese resultado. Eso lo sabe todo el mundo, que tiene dos dedos de frente y que ha leído 2 o 3 páginas y que tiene un mínimo de educación y que sabe cómo operan estos señores, estos sastres. Pero en un estudio serio, ponderado, que no sea tendencioso, que no esté manipulado, que no le haga preguntas a la gente dirigiéndola como ganado, ahí sale la verdad. Y la verdad es el apoyo abrumador que tiene en este momento el gobierno de la República Dominicana. Y eso no es malo, porque cuando un gobierno tiene un apoyo abrumador de la población es porque lo está haciendo bien. Es porque la gente siente que le están poniendo atención a sus problemas. Es porque la gente siente que por primera vez el país va por el camino que tiene que ir. Pero hay sectores tratando de pescar en río revuelto. Sectores opositores
opositores al gobierno dentro del PLD y sobre todo opositores fuera del PLD, que quieren sacar el expediente haitiano para colocar a la República Dominicana en una situación frente a Haití, cuando la República Dominicana ha logrado sortear todos los problemas que haya podido tener con el vecino que siempre tendremos ahí, que no podemos amputar la isla, no podemos amputárselo, no podemos cortar esto, imposible, siempre lo tendremos ahí, querramos o no, y siempre tendremos ahí, desde luego, los problemas que son de ellos, los tendremos ahí, y ellos tendrán también los que sean de nosotros, porque de alguna manera también les tocarán. Ya vemos el tema de la difteria, cómo tenemos que contar con esa realidad. El tema del cólera también, que fue llevado por la MINUSTAH a Haití. Todos sabemos que fue un soldado de la MINUSTAH que fue afectado por el cólera, el que de regreso a Haití llevó la enfermedad a Haití, el cólera. Nosotros hemos trabajado para impedir y para evitar que en la República Dominicana pueda haber una epidemia de cólera. Y ahora trabajamos para evitar que pueda haber una epidemia de difteria. Una difteria que nos llega de ahí al lado, de Haití, donde han tenido entre 700 y 800 casos de difteria. Una enfermedad que en la República Dominicana por décadas ha estado superada por décadas. La difteria, aquí hace tiempo que no se detectaban casos de difteria, porque desde hace décadas en la República Dominicana se está aplicando un protocolo de vacunación a los niños prácticamente desde que nacen. Se les aplica un protocolo de vacunación que tiene como primer momento incluso la llamada triple o DPT, que es la difteria, el tifus, tifus, tétanos, no recuerdo cuál es la otra, pero en el protocolo están esas. La poliomielitis, que es otra enfermedad que creaba problemas serios de discapacidades en los dominicanos. Los dominicanos de generaciones anteriores recuerdan que donde quiera había un tullido, había un cojo, había una gente con un pie más grande que otro, en fin, las tantas y tantas consecuencias de la poliomielitis. Pues hace mucho que los dominicanos superamos la difteria, la poliomielitis, el tifus. Usted no oye epidemias de nada de eso hace mucho tiempo, incluyendo el sarampión o malaria y tantas otras enfermedades. Se han aplicado los protocolos internacionales y nos hemos sujetado a ellos de una manera exitosa, pero tenemos ahí un cuadro de pobreza, de abandono, de miseria en Haití que a nosotros también nos toca. Tenemos que estar, por lo tanto, ojo avisor. Ahora mismo no tenemos una epidemia de difteria. El que se presenten 2 casos, como dice esto aquí, porque este periódico está dedicado a eso, a llevar miedo a la población dominicana. Este es de los periódicos que están dedicados a eso, de las revistas comerciales, que tiene entre sus propósitos, pues llevarle miedo a la gente. Hay otros que también por igual están dedicados a eso. Mire paradoja, en últimos 3 periodos de Semana Santa han dejado 68 muertos y 2.600 y tantos accidentes. Estos están dedicados a buscar todo ese sensacionalismo. Eso se llama sensacionalismo, se llama así, que usted traiga por los moños, usted trae por los cabellos una noticia. En los últimos 3 años se han producido 68 muertos en Semana Santa. 68 muertos, oiga usted. Pregúntele a México, pregúntele
a Honduras y pregunte a los centroamericanos, donde hay miles de muertos por la violencia solamente, lo que significa 68 muertos. En 3 años, Semana Santa, son 20 y pico de muertos. Eso es, pero esta gente está dedicada a eso. Esta gente está dedicada a buscarle a la gente todo lo que tiene que buscarle para impedir que la gente pueda disfrutar hasta sus vacaciones de Semana Santa a las que tiene derecho. Y ya le están buscando aquí, diciéndole, mira muchacho, no te vayas, quédate, no haga esto, no, váyase, disfrute sus vacaciones, que no tenemos ni epidemia de difteria, ni tenemos por qué hacerle caso a esta gente que está dedicada a vender la desazón, mírelo ahí, dedicada a vender la desesperanza, dedicada a vender, a hacer negocio, a venderle a la gente lo negativo. Usted tiene derecho a descansar en Semana Santa, tome todas las precauciones, hágalo con prudencia, como ha dicho el presidente, hágalo, disfrute sus días, disfrute como usted pueda, sin hacerle daño a nadie, y ni siquiera hacerse daño a usted mismo. Pero bien, gente dedicada a buscarle todas las patas al gato, y a buscarle todos los periquitos para dejar caer sobre el país y sobre el gobierno cualquier conflicto que le pueda servir a la oposición interna y externa para pescar en ríos revueltos. Eso es lo que buscan, crearle al país una situación con Haití, crearle al país una situación internacional. Hemos superado, lo dije ahorita, el gobierno ha superado todos los retos que se le han puesto en la arena internacional, ha defendido la soberanía de la República Dominicana, lo ha hecho con altura, pero lo ha hecho sin sobrepasarse, sin faltarle a nadie. Lo ha hecho con altura frente a la OEA, lo ha hecho con altura frente a la comunidad internacional y ha demostrado que aquí no se violan los derechos de la población inmigrante. Ha demostrado que aquí no se violan los derechos de la población inmigrante. El gobierno dominicano ha demostrado a la comunidad internacional que aquí no hay apatridia. No es verdad. Pero hay gente que quisiera, sí, que la hubiera. Y por ahí es que quieren hacer con el presidente Danilo Medina lo que hicieron con Juan Bosch allá en 1963. El expediente haitiano otra vez. Además de las marchas, de las llamadas marchas de reafirmación cristiana, a las que se prestó en aquel momento la iglesia, además de los conflictos con FENEPIA y con FENAMA, que serían la Marcha Verde de 1963, la Federación de Empleados y la Federación de los Maestros de aquel momento, FENEPIA y FENAMA, además de todas esas marchas que había en la calle, le montaron ahí en la frontera una guerrilla que dirigía León Cantave, un oficial, ex oficial del ejército de Haití, León Cantave, una guerrilla ahí sin el conocimiento del gobierno de aquí, sin el conocimiento del gobierno dominicano, sin el conocimiento del profesor Juan Bosch, le montaron ahí una guerrilla y querían desde la República Dominicana estar haciendo ataque al gobierno haitiano. Hay quienes conocían de eso, hay quienes sabían de eso y estaban al tanto de lo que había ahí y sabían que lo que se quería era provocarle, además de los problemas nacionales que ya le habían provocado a Juan Bosch, crearle un problema internacional. ¿Con quién? Con el expediente que siempre hemos tenido ahí a la mano, facilito, expedito, rápido, Haití, el problema haitiano. Y ahí trataron de enredar también al gobierno del profesor Juan Bosch para justificar después el golpe de Estado de septiembre de 1963. Siempre han tenido ese expediente haitiano a la mano, siempre, para utilizarlo contra el gobierno dominicano. Esta gente que anda tratando
de utilizar las altas cortes dominicanas para que también desde allí se continúe con el proyecto de desestabilización, para tratar desde allí de continuar profundizando el expediente ese internacional que haga que al presidente Danilo Medina se le condene, se le haga y se le diga todo lo que hace 2 años se le estaba diciendo a la República Dominicana. Detrás de todo eso lo que hay no es más que deseo de esos sectores de pescar en ríos revueltos. Deseo de esos sectores opositores de adentro del PLD, de fuera del PLD también, desde la oposición, tratando de crearle problemas internacionales al país, porque no tienen a qué oponerse, no tienen a qué hacer oposición, como lo he dicho. Usted se opone a la jornada escolar de tan extendida, usted se opone a que el pueblo dominicano tenga, los emprendedores y las emprendedoras tengan acceso al crédito barato, al dinero barato, al 5% anual, que es el 0.41 mensual, al 8%, al 12% en banca solidaria y en el Banco Agrícola. Usted se opone a eso. Aquí mismo hay una información hoy. Banco BHD León dará préstamos hipotecarios a 20 años. Mírelo aquí. Aquí está. Mire la información ahí. Banco BHD León dará préstamos hipotecarios a 20 años. Eso no se veía hace mucho tiempo. Tasa fija a 20 años. Aquí hay bancos prestando ya a tasa al 20 a tasa fija a 15 años, un banco privado. A 20 años habla 20 años con condiciones únicas, dice, en el mercado local. ¿Quién ha conseguido eso? Eso lo ha conseguido el presidente Danilo Medina, que tiene 5 años prestando al 5% de interés anual, 0.41 mensual. Tenemos 5 años de tasas de interés estables, de tasas de interés más bajas de la historia de la República Dominicana, lo que garantiza mayor acceso al crédito, mayor acceso al dinero para emprendimientos, mayor acceso al dinero para los negocios. Eso teníamos décadas que no se veía en la República Dominicana. Debía bajar más todavía el precio del dinero, debía bajar más todavía, pero es dura la cosa, hay sectores que son muy duros, además de que, bueno, se cuidan demasiado, tienen razón, cuidan sus capitales. A eso se oponen, no puede oponerse la oposición a eso, no puede hacer oposición a eso. Se van a oponer a las visitas sorpresas, se van a oponer a que el 911 se siga expandiendo por todo el país, que el 911 debe ser una realidad en todo el país. Se van a oponer a que se siga trabajando para que Punta Catalina ingrese a finales de este año, comience a operar. No pueden hacerle oposición a nada de eso. No pueden hacerle oposición a nada de eso, entonces tienen que inventarse la oposición. Tienen que inventarse. Y la oposición tiene que reinventarse. Y ahora está una oposición interna, una oposición dentro del PLD. Está esa oposición, desde luego, que no quiere que el presidente, descarte definitivamente la posibilidad de la repostulación que le está pidiendo a la gente en la calle, donde quiera que lo ve. Se le está pidiendo a la gente en la calle, pero hay sectores que desde luego no quisieran ver eso. El pueblo sí quiere verlo, pero esos sectores no, y están dispuestos a cualquier cosa, y andan tratando de meter en esto a instituciones importantes de la sociedad, incluyendo las altas cortes. Están dispuestos a ir a las altas cortes para que esas altas cortes pues se declaren
y echen para atrás todo lo que se ha conseguido en estos 5 años en materia de regulación y regularización de la inmigración. Están dispuestos a eso. Ojo pelado, como decía el pueblo dominicano y como dice todavía, ojo pelado con esos sectores que quieren llevar el desasosiego, que quieren regresar al país a épocas muy, pero muy superadas hace rato. Nosotros tenemos mucho más contenido aquí en el canal 4RD. Tenemos con nosotros al director de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, el general Estanislao Gonel Regalado. También tenemos con nosotros al licenciado Douglas Borrell, que es director de mantenimiento de carreteras del mismo Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de esa misma Comisión Policial y Militar, porque Douglas, aunque usted no lo crea, también es militar. Sí, hay que decirlo. Con ellos vamos a hablar sobre el operativo que se ha montado para acompañar, es para eso, para acompañar a los dominicanos y las dominicanas, acompañar a nuestras familias en las carreteras, en los caminos, en donde quiera que estén, acompañarles para que puedan disfrutar el asueto de Semana Santa, que puedan disfrutarlos con sus familiares, garantizarles que vayan y que vengan en salud, con seguridad. Así que hablemos con el general Regalado y con Douglas Borrell también. No se mueva de ahí.